No se olviden de prender los micrófonos, que se la lucecita verde. No, lo prendes tú. Sí. Buenos días, me presento. Soy Nils Rivas, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenidos a esta nueva versión del ciclo Actualidad en Contexto, conversaciones sobre lo que está pasando. El tema que nos convoca hoy, como pueden ver acá, es encrucijada en Oriente Medio, tensiones y futuro. Un tema que realmente está pasando ahora. Así que muy bien puesto el título de nuestro ciclo. Me gustaría presentar a los panelistas que tenemos hoy. Aquí a mi lado está Marcelo Masalleras, investigador senior de Athena Lab y máster en Ciencias Militares y en Seguridad Internacional. Junto con él está Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando es doctor en Historia y especialista en relaciones internacionales y conflictos bélicos. Y finalmente tenemos acá a Ignacio Morales, también es académico de la Facultad de Artes Liberales. Ignacio es historiador y máster en Historia y Teoría de las Relaciones Internacionales. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación a este ciclo organizado de forma conjunta por la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estimados panelistas, estimado público, el mundo está conmocionado, el mundo mira con estupor lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Al día de hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay un conflicto directo entre Irán e Israel, hay un nuevo actor ya explícitamente en este conflicto. Hay un conflicto también entre Israel y el Líbano y Hezbollah específicamente, y todo esto después de un año en el que hemos visto hace poco, de hecho, el 7 de octubre se cumplió un año del ataque brutal de Hamas sobre territorio israelí, que dejó 1.200 muertos, rehenes, etc. Y luego hemos visto una respuesta por parte de Israel que ha tenido consecuencias devastadoras sobre la población de Gaza, y todo esto en una espiral de violencia, de odio, de muerte, de dolor, que parece no tener fin. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y por lo tanto, me gustaría partir este conversatorio dirigiéndome en primer lugar al historiador Fernando Wilson, precisamente para que nos pueda contar en pocos minutos. Sé que esto es un ejercicio, te estamos pidiendo un ejercicio excepcional de síntesis. Vamos a apelar a tu capacidad de síntesis y a tu concisión, para que nos puedas explicar en algunos minutos, bueno, cómo llegamos a esto, cuáles son, desde tu visión, las causas históricas, los factores más relevantes que nos han llevado a la situación que estamos viviendo hoy día. ¿Qué nos podrías decir en ese sentido, Fernando? A ver, tres brochazos muy gruesos, digamos, en un escenario de una complejidad y de una riqueza en términos interpretativos enorme. Primer elemento, en la larga duración, esto calza nítidamente en lo que fue la definición de Samuel Huntington en su clásico del 93, digamos, El choque de las civilizaciones, de un conflicto tectónico. Esto es un punto de contacto cultural tradicional que viene desde el 2000 a.C. y que a través de las iteraciones de la historia básicamente nos presenta el contacto entre dos mundos. Israel, en ese sentido, a pesar de ser una sociedad, una cultura semita, traduce valores occidentales de Estado, de visión de Estado, construcción de sociedad, nación, etcétera, que contrasta con dinámicas diferentes y que representan una pugna propia dentro del propio mundo árabe, y que en este caso además agrega la diversidad del mundo persa, unidos y separados por interpretaciones del Islam. En un segundo lugar tenemos las consecuencias de la partición de Palestina y los problemas que representó, primero, el Tratado de Versalles,
y los mandatos de la Liga de las Naciones en la década del 20, y posteriormente el proceso posterior al 45 y sobre todo el 47 con la declaración del Estado de Israel en una aproximación claramente inviable desde la perspectiva de las Naciones Unidas. No tenía fronteras defendibles, no tenía estructuras coherentes ni el mundo palestino ni el mundo israelí, y que terminó a la vez en el estallido de la guerra de independencia de Israel del 48, es decir, basta con que se declare el Estado de Israel para que inmediatamente los estados árabes reaccionen, que culmina en los tres no de Jartum el 67, donde el mundo árabe rechaza la existencia de Israel. Y finalmente tenemos la conversión de este conflicto, estamos simplemente en la última etapa, de un conflicto entre estados regular a un conflicto asimétrico entre el Estado de Israel y movimientos de resistencia palestinos e islamistas radicales, dentro de los cuales Hamas comienza a encontrar un severo desafío, y la crisis actual la tenemos presente en ese sentido, en términos de que el mundo árabe comienza a sentirse más cercano a Israel que al Irán persa, inestable políticamente de forma estructural y particularmente con un desarrollo de un programa nuclear. El gran fondo que tenemos en esto es la conversión, la unión de dos subteatros geopolíticos, el conflicto palestino-israelí, el conflicto del Golfo Pérsico, en uno solo, que va a terminar convirtiéndose en una dualidad o en un esquema binario nuclear entre el Irán, próximo a ser potencia nuclear, y el Israel nuclear, con los árabes probablemente acercándose a Israel. ¿Qué es lo que ocurrió? El eje de la resistencia, Irán y todos sus grupos proxy, frente a la progresiva pérdida de relevancia, deciden mantener su vigencia, y tenemos los ataques salvajes del 7 de octubre, que tienen un contexto que no podemos olvidar, que es que el día 10, al lunes siguiente, Arabia Saudita establecía relaciones diplomáticas con Israel, profundizando la dinámica de conexión. Ahora, evidentemente, no se calculó el nivel de intensidad, ferocidad, en lo que debía ser otro peldaño más del ajedrez violento de Medio Oriente. Se convirtió para Israel en un conflicto vital de supervivencia debido al salvajismo y brutalidad de ese ataque, que borró cualquier perspectiva de restricción o limitación que Israel pudiera tener en términos que se siente como sociedad bajo un riesgo vital de supervivencia. Y ese es el contexto en que hay que entender este proceso. Siguiendo a Schmitt, tan de moda en el último tiempo en Chile, esto no es un conflicto real en el sentido de res, cosa en latín, no es un conflicto sobre objetos materiales concretos que pueda ser negociado en las Naciones Unidas, sino que son grupos que sienten que su existencia y su subsistencia está en juego. Y por lo tanto es una guerra que se libra con cánones, digamos, de supervivencia, donde negociaciones, tratados, paz toman un segundo lugar frente a los esfuerzos en los que los actores primarios desempeñan tratando, reitero, de sobrevivir. Es interesante el punto. Creo que sería, a ver, creo como muy ilustrador para quienes intentamos seguir el desarrollo de este conflicto, ¿no es cierto? Si pudieras profundizar brevemente en ese concepto de supervivencia, yo creo que ahí hay una clave para diferenciar este conflicto probablemente de muchos otros, ¿no es cierto? Acá no parece estar en juego una disputa, como has dicho tú, por un objeto, un territorio, en fin, sino que la disputa acá tiene que ver con la supervivencia de las partes en juego. Eso es lo que cada parte se estaría jugando. Está ligando en esta situación. El poder seguir existiendo o de alguna manera desaparecer. Exacto. Si pudieras profundizar un poco en eso, porque yo creo que ahí hay un elemento que es muy distintivo de este conflicto y que puede ayudar Para a hacerlo su brevemente, comprensión. la carta fundacional de Hamas, que se reconoce un grupo tributario a la hermandad musulmana egipcia, si bien un grupo de origen de influencia sunita, pero con algún grado de relación con Irán, Shia, plantea que su objetivo es lo que se define como un mundo o una visión escatológica apocalíptica. Ellos consideran que están en el fin de un mundo que tiene que desaparecer en medio de la violencia para poder volver a construir un mundo nuevo que va a ser un califato que se va a extender desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, abarcando toda Asia. Hezbollah, por el contrario, Perdón, y ese mundo que tiene que desaparecer, según esa es perspectiva, Occidente. es Occidente. Y de los cuales Israel no es nada más que un representante. Ellos hablan eufemísticamente de cruzados o de francos, aludiendo a las cruzadas del siglo X, digamos, pero en términos estrictos del siglo XI, pero en términos estrictos, la visión de Hamas, que es la más radical en ese sentido,
apunta, digamos, a la construcción de un mundo nuevo. Eso es lo que explica el nivel de salvajismo y brutalidad, que ellos no teman por la destrucción de Gaza. No es un factor que les importe. Es más, para ellos, en teoría, esa destrucción les iba a permitir enfrentar al ejército israelí en sus términos y en sus condiciones. Hezbollah, por el contrario, un movimiento político chiita que surge de la fusión de distintos grupos shia que participaron en la guerra civil libanesa en la segunda mitad de los 70, la década de los 80, particularmente el grupo Amal, tiene una visión mucho más concreta y explícita, la destrucción del Estado de Israel. Simplemente. Acotado. Acotado. Pero en esa situación, Hezbollah representa un problema porque es simultáneamente un partido político en el sistema de poder libanés, tienen representantes, tienen diputados, tienen ministros en el gobierno, etc., pero a la vez es un grupo de claro patrocinio iraní. Entonces una cosa en que es, por un lado, un actor internacional, donde la mayor parte de sus combatientes está apoyando a los intereses de Bashir el-Assad, otro alawita, digamos, relacionado con Irán, relacionado con los Shia, en Siria, bajo instrucciones iraníes, pero tienen una posición de poder en el sur del Líbano. Es decir, es una situación bastante fluida y líquida que no permite ser enfocado desde la perspectiva de la política estatal. Y ha construido una fuerza militar con apoyo iraní de... A ver, Hassan Nasrallah reclamaba tener 100.000 combatientes. La verdad es que una cifra bastante más cercana a los 30.000, pero de esos 30.000, cerca de 20.000 están en Siria. El ejército sirio a estas alturas, después de 14 años de guerra civil, está prácticamente desgastado, no tiene infantería. La infantería se la provee Hezbollah. Por lo tanto, las fuerzas que tienen en Líbano hoy día son comparativamente pocas. Y por eso no atacaron al norte de Israel en paralelo a Hamas, se limitaron a lanzar cohetes, etcétera, porque estaban con fuerzas mucho más restringidas. Y finalmente, bueno, Israel es un Estado que ha construido una dinámica de relación en el marco de la crisis, que sentía que estaba logrando formalizar su política vecinal, estaba logrando salir de 30 años de intifadas desde la invasión al Líbano bajo Rabin en la Operación Paz para Galilea, que lo llevó a enterrarse en relaciones con básicamente grupos o actores de tipo no estatal, grupos terroristas, etcétera, dentro de los cuales el líder era obviamente la OLP, a la que consiguen expulsar de Beirut, pero, y que bueno, luego florece de la mano de grupos palestinos locales en las dos intifadas. Estaban consiguiendo controlar eso y pasar a una política interestatal con estados árabes. Ya el 79, con los acuerdos de Camp David, se regulariza con Egipto, el 94, los acuerdos de Oslo con Jordania, el año 2020 con una serie de estados árabes, incluso magrebíes, Marruecos, Emiratos Árabes, etc. Y lograr regularizar las relaciones con Arabia Saudita era la joya de la corona, por cuanto es la sede de dos de tres de los santos lugares musulmanes, era un golpe muy potente. Irán no estaba dispuesto a tolerar eso y por lo tanto patrocina y actuaba a través de sus proxies, a través de sus actores clientes de este eje de la resistencia. El conflicto, llegando ya casi al año y fracción, ha llegado al propio Irán. Recordemos en abril ese ataque de respuesta y bueno, el ataque con misiles que tuvimos la semana pasada que marcó ya un cambio cualitativo profundo en la dinámica del conflicto vecinal. Ya tenemos a los dos actores primarios rivalizando entre sí. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Ignacio, pasando a otro ámbito aquí del análisis, ¿cierto? Que sería el rol de la comunidad internacional. Hemos visto en los últimos días declaraciones muy relevantes. Por un lado, el presidente, por el lado de Francia, digamos, Macron, hizo un llamado a dejar de suministrar armas a Israel, habiendo sido, ¿no es cierto?, alguien que desde el primer momento consideró que la respuesta de defensa, digamos, de Israel era algo legítimo y sin embargo hoy está haciendo un llamado que choca con los intereses de Israel y que además recibió una respuesta por parte de Netanyahu bastante dura. Por otro lado, Biden, Estados Unidos, ¿no es cierto?, que ha sido el aliado histórico, tradicional de Israel, también ha hecho declaraciones en el último tiempo donde se deja ver un cuestionamiento evidente, que no pone en jaque, digamos, el carácter de aliados, pero sí deja ver un cuestionamiento claro a la forma en que Israel está actuando en Gaza, particularmente, en el Líbano, y ha hecho advertencias de que Israel tiene que enfocar su respuesta y evitar el daño ocasionado a civiles.
y esa postura, esa petición cada vez tiene un tono más perentorio, que implícitamente uno podría pensar que en un tiempo próximo podría incluso dañar esa relación de alianza que ha existido entre los dos países. Y por otro lado vemos una declaración de Erdogan, ¿cierto?, presidente turco, que comparó a Netanyahu con Hitler y hizo un llamado a la humanidad, lo cito a él, un llamado a detener a Netanyahu como en algún momento la humanidad se unió para detener a Hitler. Entonces vemos voces distintas, que provienen, ¿cierto?, de países que son relevantes, bueno, Estados Unidos, para qué decir, y que están lanzando mensajes de distinta índole sobre este conflicto. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuál es el análisis que tú puedes hacer de lo que está haciendo la comunidad internacional en estos momentos? ¿Qué rol está jugando hoy esa comunidad internacional? Y sobre todo, acá hay dos preguntas en una, junto con el análisis que tú puedes hacer de las voces de la comunidad internacional, ¿cuál es tu apreciación de, digamos, el rol que efectivamente pueden jugar esas voces en la consecución de la paz? ¿Tiene algo que decir realmente, más allá de declaraciones, ¿no es cierto? ¿Tiene algo que aportar realmente? ¿Puede aportar algo la comunidad internacional, dado este conflicto que no parece tener fin, dado, sobre todo, y vuelvo a lo que dijo Fernando, que este pareciera ser un conflicto de supervivencia? Y cuando está en riesgo nuestra supervivencia, bueno, Los tratados pierden relevancia. exactamente, es poco lo que las partes pueden escuchar, ¿no es cierto? Y es poca la racionalidad que uno podría esperar. Ignacio, ¿cómo lo ves? Em, a ver, yo creo que primero hay que hacer como una radiografía del tránsito histórico que además se vincula con esas relaciones internacionales. Em, este conflicto que nos tiene reunidos acá hoy día, que tiene alrededor que más de 40.000 muertos en Gaza, 2.000 en el Líbano, es más de 250 secuestrados por el movimiento de resistencia islámica, 2.000 muertos, alrededor de 2.000 muertos durante ese ataque. 100 todavía quedan secuestrados, probablemente 100 o 101, probablemente de esos 101 hay muchos muertos. No es distinto este conflicto de otros. Lo que pasa es que lo que llama la atención es la magnitud, que la magnitud no la habíamos visto de esa forma llevado a cabo por un movimiento de insurgencia, calificado como terrorista. Eso no era esperado por nadie. Pero esto ha pasado muchas veces y va a seguir pasando. Pasó en 1948, en la Guerra de Independencia, o al Nakba, como le dice el mundo árabe, palestino. Para ellos es la conmemoración del desastre, no es la independencia del Estado de Israel. Además, hay una nota al pie, yo creo que hay que hacer una distinción respecto del conflicto palestino-israelí en una parte. Exacto. Y respecto del conflicto árabe-israelí, que es otro. O sea, son el mismo eje, pero el conflicto palestino-israelí responde respecto de la creación del Estado de Israel y, entre otras cosas, el desplazamiento de una comunidad de palestinos que vivía en ese territorio, administrado en una primera instancia por el Imperio Turco Otomano, después por los mandatos británico y francés, después de la Primera Guerra Mundial, y eso duró hasta 1947. Y por lo tanto, la guerra de independencia, de la creación del Estado de Israel en el 14 de mayo del 48, se explica a partir de una tensión permanente entre el proyecto de la Organización Sionista Mundial, que comenzó a fines del siglo XIX, con Herzl al mando o la creación del Judenstaat, que es el libro fundacional. No es más bien más que un libro, es como un panfleto, no es más extenso que el Manifiesto Comunista en cantidad de páginas, pero modifica el escenario político, histórico, y comienza un proceso migratorio que además se multiplica con la llegada del nacionalsocialismo en Alemania en la década de los 30, en fin, y eso se podría explicar para intentar darle un poco de sentido a esto, cómo es que se crea Israel en 1948. Y eso comenzó a generar tensiones grandes entre la población judía que llegaba a ese territorio, que está administrada por los británicos, el mundo palestino y el mundo árabe que estaba alrededor.
Nadie de estos actores, ni Israel, ni Palestina, ni los iraníes, ni los jordanos, ni los sirios, ni los libaneses, ni los egipcios, nadie tiene las manos limpias. Eh, eh, Nadie tiene puede hablar de una memoria histórica sin ninguna... Impoluto. Claro. Correcto, esa es la palabra. No, nadie está impoluto. Si hacemos un poco de memoria y condenamos a un lado por ser terrorista, independiente del contenido ideológico, porque algunos pueden ser terroristas islamistas, otros podrían ser terroristas nacionalistas, etnonacionalistas, en fin, ese es el predicado, pero el sujeto sigue siendo terrorista en términos gramaticales. El Irgun, la Haganá, la banda de Stern, fueron todos grupos militantes derivados de la Organización Sionista Mundial que instalados en el territorio en disputa antes de la creación del Estado de Israel también ocasionaron movimientos de violencia en contra del mandato británico, en contra de la población palestina. Se articuló también la resistencia del mundo árabe y los incipientes mujahidinos, los guerreros santos que se nutrían ideológicamente de los hermanos musulmanes que se fundaron en la década de los 20 en Egipto. Y además, Fernando hablaba de eso, de la influencia de los hermanos musulmanes ideológicamente sobre el movimiento de resistencia islámica. Hamas es una derivación radical de los hermanos musulmanes. Hicieron una decisión ahí grande en la década de los 80 del siglo pasado, pero bueno, el punto es que hay una agenda entre el mundo palestino y el mundo de Israel. Esa es una. Y el mundo palestino está dividido en dos. Está dividido básicamente territorialmente en la Franja de Gaza, administrada por el Movimiento de Resistencia Islámica, que es un movimiento islamista que existe ahí desde la década de 1980, y la Autoridad Palestina, que es la derivación más bien diplomática, política, sanitizada, diría yo, higienizada de la Organización por la Liberación de Palestina, que también tiene las manos manchadas en sangre en su historia. Ahora, uno podría preguntar cuál es la causa por la cual estaban peleando, si es que se legitima la violencia, que se legitima la guerra, etcétera. Esa es otra discusión de carácter más bien técnico-moral. Y después hay una agenda distinta que tiene que ver con Siria, tiene que ver con el Líbano, con Egipto, con las monarquías del Golfo, con el norte de África o el Magreb, y con los intereses globales. O sea, pareciera ser que hay tres distintas dimensiones. Una es la del conflicto palestino-israelí, otra es la del conflicto árabe-israelí, entre medio se meten los persas, Irán, que Irán no es el mismo Irán pre-79 que post-79, la monarquía de Irán del Shah hasta 1979 era un mundo, la República Islámica de Irán post-1979 es otro, el de los ayatolás. Y hay una explicación histórica de por qué reaccionan como reaccionan, cómo entienden la historia, y difícilmente nosotros nos podríamos acercar a esa concepción si es que no nos metemos en el análisis lingüístico, teológico, filosófico de un mundo que ni siquiera habla árabe, hablan farsi. Son una religión de protesta, como se define el chiismo. No tienen una vinculación directa con el sunismo y el mundo árabe, pero también tienen intereses geopolíticos. Pero bueno. Ignacio, perdón, y si te entiendo bien, a lo que vas es a que hay una complejidad tan grande en todo esto Sí. que la comunidad internacional, en el fondo, Sí, lo que pasa es es que muy poco lo que puede hacer o entender. ¿Eso es a eso apunta? Lo que pasa es que está lo que uno quiere hacer y lo que uno puede hacer. La pregunta es, ¿estaría mejor el mundo sin las Naciones Unidas? No. ¿Está mejor el mundo con las Naciones Unidas? Tampoco. Pero si me preguntan, ¿es mejor con las Naciones Unidas? Sí. Ahora, la arquitectura de las Naciones Unidas está hecha para dividir el mundo entre los poderosos y los no poderosos. Entonces, está la Asamblea General. Cada miembro de las Naciones Unidas tiene un voto y voz. Y está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad es el que al final pone la música en la fiesta. Y hay 5 miembros permanentes y hay miembros no permanentes. Nosotros en Chile hemos sido 2 miembros no permanentes. Eso significa que tuvimos voz y voto, más no veto. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y la Federación Rusa, en distintos momentos de su historia, los rusos antes como la Unión Soviética, la China, bueno, el resto de las potencias pensaban que China iba a ser la China nacionalista de Chiang Kai-shek, para luego sorprenderse con que fue la China marxista de Mao. Bueno, esos tienen 5, son permanentes y tienen veto. Por lo tanto, si es que yo presento una resolución condenando, por ejemplo, la ocupación ilegal de Cisjordania por parte del Estado de Israel, cosa que sí pasa, se viola el derecho internacional sistemáticamente, construyendo asentamientos en un territorio en disputa. Eventualmente la discusión respecto a la ocupación de los Altos del Golán, que era un territorio sirio ocupado por Israel después de la Guerra de los 6 días en 1967, el control de las aguas.
O sea, el hecho de que Israel tenga el control de los altos del Golán significa que no solo tiene una posición geopolítica privilegiada, porque los altos del Golán están más altos que los valles, pero además tiene el control de las aguas que riegan el río Jordán, entre otros. Entonces, uno podría discutir si es que las Naciones Unidas pueden modificar algo ahí. La respuesta es no. Porque mientras existan potencias con veto que soporten a alguna de las partes, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos e Israel, difícilmente se va a modificar la agenda. Históricamente han existido resoluciones famosas, la 242, entre otras, que han intentado modificar la relación entre Israel y Palestina y Israel y el mundo árabe. Nosotros, el Estado de Chile reconoce las fronteras de 1967 y eso es puramente formal. Ahora, que durante el gobierno de Piñera I, si no me equivoco. Reconocimiento internacional de las fronteras de 1967. ¿Qué significa eso? Chile reconoce Cisjordania para el mundo palestino, la Franja de Gaza para el mundo palestino, ambas administradas por la autoridad palestina. Sabemos que eso no pasa. El cese de la ocupación de Cisjordania por parte del Estado de Israel, o sea, el fin de los asentamientos, que están habitados por colonos más bien de carácter muy radical, etnonacionalistas, que creen que ese territorio les pertenece por naturaleza, que esa es la tierra prometida. O sea, difícilmente yo puedo convencer a una persona que vive en un asentamiento que se desplace de ese lugar para darle una resolución político-diplomática a un conflicto que no es solo religioso, sino que también es político, territorial, en fin. O sea, yo como lo veo, esto es más bien un conflicto de estructuras ideológicas en una esfera, un problema etno-nacionalista, de ocupación territorial, pero también yo haría una distinción que me parece importante respecto de las distinciones que existen entre grupos políticos que están definidos ideológicamente como algo, pero que no todos sus miembros creen en eso. O sea, difícilmente yo le podría pedir a un militante de Hamas o a un ciudadano israelí que vive en un asentamiento que me recite completamente la construcción ideológica que le da sentido políticamente hablando a lo que supuestamente los moviliza. No sé si me explico. Por lo tanto, hay que hacer esas distinciones. O sea, ¿es Hamas un movimiento sunita radical que cree en la construcción de un califato, que tiene una visión escatológica? Sí, en el liderazgo, en los que construyen esa historia. Pero de ahí hacia abajo hay miles que se nutren de ese discurso ideológico para darle sentido a la resistencia. Y esa resistencia no tiene que ver con el hecho de que hay unos que sean musulmanes de un color u otro. Tiene que ver con que viven en un territorio que está en disputa, que en este preciso instante, cuando nosotros estamos conversando, está siendo bombardeado. Se convirtió en una forma de vida. Entonces, es correcto. O sea, difícilmente yo le puedo decir a alguien que vive en la Franja de Gaza, que ha perdido a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, o a la población del sur de Israel que tuvo que experimentar esta atrocidad, que dejen de lado esa odiosidad para darle sentido a una salida diplomática. Esa herida todavía está abierta. Yo escuchaba hace pocos días atrás una entrevista de un canal británico a un senador estadounidense que está haciendo lobby para bajar la intensidad. No sé qué tipo de lobby está haciendo porque en verdad Lindsey Graham no es el más... No sé si lo hubiera mandado, pero bueno, está ahí. Y le preguntaba a este periodista, senador, ¿cuál es su posición? ¿Cómo resolvemos esto? Si es que Estados Unidos tiene algo que decir. Bueno, decía, mira, esto es complejo, pero digamos lo siguiente. Si nosotros logramos convencer a la población de la Franja de Gaza, que son 3 millones de personas, que viven en un territorio no más grande que la comuna de Santiago, no la región metropolitana ni la ciudad, la comuna de Santiago, completamente rodeada por murallas, fronteras controladas por el Estado de Israel en un 90%, más el otro 10% restante hacia Egipto, encerrados, que no pueden salir libremente. Si quieren tomar un vuelo desde Gaza a Londres, o a Madrid, o a Santiago, no pueden tomarlo desde Tel Aviv, tienen que ir o a Egipto o a Jordania. Si yo les pido a ellos, que están siendo bombardeados, que no son miembros de Hamas, que se desplacen de ahí, o que le quiten apoyo al movimiento de resistencia islámica para mejorar su proyecto de vida y darle este sentido a una construcción de un protoestado palestino reconocido por la comunidad internacional, administrado por la autoridad palestina, con tutela de las monarquías del Golfo, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos en este caso, no los cataríes porque tienen otra agenda, me van a decir que gracias por participar, vamos a considerar su opinión, gracias. Y el periodista le preguntaba a este senador, bueno, ¿y usted qué propone? Bueno, propongo que convenzamos, que hagamos un ejercicio de convencer a esa población
para que le quiten apoyo al movimiento de resistencia islámica, le den cabida a la administración de Arabia Saudita sobre un territorio que eventualmente podría estar en discusión un tiempo, y con eso luego generar nuevas estructuras institucionales, educacionales, etcétera, para derradicalizar, que es uno de los objetivos de Netanyahu, que es un etnonacionalista de extrema derecha que nunca ha creído en la solución de los dos estados, que siempre ha creído en la construcción de asentamientos, que además tiene una visión completamente ofensiva, porque su historia de vida sí lo dice. Él perdió a su hermano en operaciones de combate. Él fue un soldado de fuerzas especiales israelí. Es el primer ministro de la historia, el primer ministro israelí, el primero en la historia de Israel, nacido en Israel, formado bajo la tutela del Likud, de la visión de Sid Jabotinsky, de un sionista original que creía en la construcción de un muro de hierro que avanzara sobre un territorio definido como la Tierra Prometida. Su cosmología no conversa con la cosmología del movimiento de resistencia islámica, tampoco conversa con alguien que le podría decir, mira, mitad para cada uno, seamos amigos, dejemos de pelear. Eso no va a pasar. Entonces, yo estoy de acuerdo de cierta forma con Fernando en que esta es una lucha existencial, como tú también preguntabas, pero también hay que estar consciente que esta no es la comunidad judía de 1945, este es el Estado de Israel en el año 2024, la potencia militar más grande del Oriente Medio, un poder nuclear que ha pasado por varias etapas. La guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra del 73, la invasión del sur del Líbano en el 82, la invasión del 2006, las intifadas entre medio. Son una potencia militar que eventualmente podría aspirar a tener un sentido de victoria militar aplastante sobre Hamas o Hezbollah, más no tener un sentido de victoria, moral o estratégico. Porque los bombazos que están ocurriendo en la Franja de Gaza hoy día o en el sur del Líbano, ¿qué están haciendo? Están plantando las semillas para que aquí los próximos 15, 18, 20 años haya otra ola de radicales. Y esos radicales van a ser los que van a vengar la muerte de los que estuvieron ahí con ellos. Entonces, ocupan la misma fórmula. Claro, no va a funcionar. Gracias, Ignacio. Realmente son muchas las aristas que se pueden desplegar y bueno, tú mencionaste al final un punto clave, que es el que me gustaría llevar precisamente al análisis de Marcelo, que tiene que ver con el enfrentamiento directo entre una potencia militar como es Israel y otra potencia de Oriente Medio como es Irán. Eso era algo que no había ocurrido hasta el momento, ¿no es cierto? Que dos grandes potencias, quizás las principales de Medio Oriente en cuanto a su capacidad militar, se están enfrentando directamente. Hace unos días en el Mercurio apareció un análisis de la capacidad militar de Israel e Irán frente a frente. Me gustaría pedirte si puedes hacer un análisis en ese sentido. ¿Qué es lo que uno puede esperar si es que esto escala, ¿no es cierto? Y ya los ataques se suceden de un lado y de otro entre Irán e Israel. ¿Qué podemos esperar en términos del poderío militar de estos dos países? Y junto, bueno, también te hago dos preguntas en una. Si es que Israel, en cuanto a su capacidad militar, ¿cómo ves tú las posibilidades reales que tiene Israel en este momento de estar batallando en tantos frentes distintos? Porque por un lado, como se ha mencionado acá, está Hamas, Gaza, por otro lado Hezbollah, Líbano, por otro lado Yemen, que también es un frente, también hay otro frente abierto en Siria, en Irak, y además un nuevo frente ya ahora con una potencia militar como sería Irán. Entonces, ¿cuál sería tu análisis desde esa perspectiva del poderío militar de estas naciones y, bueno, qué es lo que uno podría esperar si es que esto sigue escalando? Muchas gracias. Para analizar lo que está ocurriendo el conflicto que tú muy bien describías, no es posible hacerlo desde la perspectiva tradicional o convencional de un conflicto que uno, no sé, ve las películas de la Segunda Guerra, porque no es así. Estamos frente, y comparto en cierta forma lo que planteaba Fernando, más que un conflicto asimétrico, estamos en un conflicto no convencional. ¿Por qué? Porque todos los conflictos tienden a la asimetría, porque a través de la asimetría se logran los efectos. Por lo tanto, este conflicto no convencional, que se lleva librando hace muchos años, como describía Ignacio, para el caso de Irán no se ha desarrollado de manera directa hasta
abril de este año, ¿no es cierto?, y hace unos días atrás, sino que el conflicto es un conflicto no convencional, como les decía, y por lo tanto la solución militar no es la que lleva a la solución política en este caso. Cuando el problema es de carácter militar, la solución va a ser de carácter militar, pero lo que hoy día Israel se enfrenta, y según palabras de Netanyahu, son 7 frentes, ¿cierto? Gaza, Cisjordania, Líbano, Yemen, rebeldes o milicias en Irak, en Siria, y por cierto que Irán. Este conflicto que Irán desarrolla a través de todos estos proxies, ¿cierto? El denominado eje de resistencia que planteaba Fernando, con una idea de unidad de frentes, ¿no es cierto? Unity of Arenas, que plantea este mismo eje en que unos apoyan a otros o generan la tensión a Israel en distintos frentes de manera de debilitarlo. La conducción de las operaciones no se va a manifestar de manera convencional y es poco probable que así sea. Tenemos que identificar o aclarar que Irán e Israel no comparten frontera terrestre, por lo tanto una idea de una invasión de uno a otro con grandes unidades acorazadas no es factible. Tendría que cruzar por sobre Irak o Siria, ¿no es cierto?, o Jordania. Entonces es poco probable, sino que se daría más bien en el ámbito aéreo o proyectiles o vectores que se puedan lanzar a de grandes distancias, ya sea a través de buques o de plataformas terrestres. Entonces este conflicto, y coincido plenamente con lo que manifestaba Ignacio, que no es nuevo, sino que el 7 de octubre del año pasado lo que se inicia es un nuevo ciclo de violencia, con características particulares, ¿no es cierto?, que detonan una forma de expresión que sin ser nueva, sí tiene nuevos matices. Y estos nuevos matices están por la disponibilidad de ciertos sistemas de armas masivos, ¿no es cierto? Se estima que en el caso de Hezbollah podría llegar a tener entre 100, 120, y algunos analistas han manifestado que hasta 150.000 proyectiles entre cohetes, misiles, drones y algunos munición de artillería y mortero. Es un tremendo arsenal, es muy grande. Y si eso se suma a la disponibilidad de medios que tiene o que tenía Hezbollah en su momento, que también se calculaba entre 30 a 40.000 proyectiles, y eso al tremendo arsenal que tiene Irán, por cierto que es una amenaza y una tensión, un desafío tremendo para el Estado de Israel. Ahora, ¿cómo lidiar contra una condición estratégica en la cual yo me estoy enfrentando a múltiples adversarios y al mismo tiempo? Bueno, la solución militar que hemos visto, que es la más lógica, Napoleón así siempre lo proyectaba, es enfrentarse a uno a la vez, ¿cierto?, y mantener el resto a raya. Después del ataque del 7 de octubre, el 8 de octubre se iniciaron lanzamientos de cohetes desde el sur del Líbano. O sea, inmediatamente se activa esta unidad de frente, se activa esta solidaridad. Días después parten los rebeldes hutíes desde Yemen. Días después, ¿no es cierto?, se inicia el hostigamiento desde Siria. Entonces, el contexto estratégico es de varios frentes. Cisjordania no estaba tranquila, también había lanzamiento de proyectiles de Cisjordania. ¿Y qué es lo que resuelve Israel? Obviamente atacar en lo más inmediato, que era la Franja de Gaza. Realiza ciertas operaciones de configuración, que no es más que una serie de ataques aéreos a objetivos que ya tenían planificados, algunos que fueron generando, ¿no es cierto?, con inteligencia, incursiones de fuerzas especiales, de tal forma de obtener más información y tratar de rescatar algunos de los rehenes, levantar el panorama y ya el 27 de octubre iniciar la ofensiva terrestre a través de dos ejes principales desde el norte y uno que divide la Franja de Gaza en norte y sur y de esta forma
poder administrar de mejor manera el territorio. Y de ahí en adelante, con excepción de un periodo a fines de noviembre y principios de diciembre, que hay un alto el fuego, o más bien dicho, hay una tregua, las operaciones han seguido esa misma dinámica y Israel fue progresivamente avanzando hacia el sur con una tremenda destrucción, ¿cierto? Con millones de desplazados, según la autoridad de Hamas, el ministro de Salud de la Franja de Gaza, 42.000 o más fallecidos. No se indica si son combatientes o cuántos de ellos son combatientes y cuántos son civiles. Sin duda la gran mayoría son civiles. Producto de la acción de las Fuerzas Armadas de Israel, muchas veces con la intención obviamente de destruir el aparataje militar de Hamas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Porque siempre las operaciones militares están iluminadas por una estrategia. Esta estrategia siempre va a perseguir administrar los medios disponibles para lograr el objetivo. Israel se propuso destruir a Hamas o el aparataje militar de Hamas, ¿no es cierto? Y de tal manera que dejara de ser una amenaza y administrara políticamente la franja, pero también y al mismo tiempo recuperar a los 250 o más rehenes que habían en ese momento. Hasta el momento ninguno de los dos objetivos se ha logrado, porque la ofensiva militar es eso, una ofensiva militar, y cuando uno se enfrenta a grupos de carácter terroristas como es Hamas, ¿no es cierto?, o de las características que es Hezbollah, una actividad política, pero también un grupo de milicia terrorista, la estrategia militar o el uso del instrumento militar no es el que va a llevar a la obtención de los objetivos, pues, como describía Ignacio, aquí hay ideología, hay componentes religiosos detrás de estos grupos, que aún yo pueda eliminar a la totalidad de los integrantes, lo cual es ilusorio pretenderlo, no va a eliminar las ideas, no va a eliminar el problema. Y lo que ha pasado en este nuevo ciclo de violencia es que se han radicalizado o se van a radicalizar personas que antes no eran radicales, personas comunes y corrientes en la Franja de Gaza o en el Líbano, que compartían o no los idearios de Hamas o Hezbollah, pero dado el extenso daño que se ha causado en la sociedad, en las poblaciones que habitan aquí, no hay mucha duda que se van a terminar radicalizando. Ahora, respecto de Irán e Israel ya más particularmente, se estima que Israel es una potencia nuclear, nunca lo admitió, y Irán está en una decidida campaña, en una decidida empresa por lograr ser una potencia nuclear. Se estima que contaría con la cantidad de combustible nuclear suficiente para construir una bomba nuclear, cosa que tome la decisión de construir la bomba nuclear. No es tan complejo el fabricar una bomba nuclear, el construir la bomba. Cuando uno piensa en una potencia nuclear, tiene que pensar en que sea capaz de construir la bomba. En segundo lugar, que sea capaz de contar con vectores que lancen la bomba, o aviones, misiles, o algo que transporte la bomba. Y en tercer lugar, ser capaz de tomar ese ingenio, achicarlo de tal manera que entre en este vector. Una cosa es tener una bomba y la otra es ser capaz de ponerla en un misil. Y que el weaponization. Claro, exactamente. Y eso está un poco más lejos, pero los principales análisis estratégicos proyectan que pueden ser 12 meses. Entonces, ¿cómo se va a dar un conflicto de estas características? Bueno, ¿qué tan directo va a ser? Pienso que ambas potencias lo van a evitar. Hemos visto en los lanzamientos de proyectiles, ¿no es cierto?, cohetes, drones, misiles, del 13-14 de abril pasado, donde participaron prácticamente todos los del eje de la resistencia. Los daños que se produjeron en Israel fueron muy limitados.
el último ataque, que fue concentrado fundamentalmente desde Irán, usó armamento. Se estima que fueron algo de 320 proyectiles lo que se lanzaron en abril, ahora entre 180 y 200. O sea, una menor cantidad, pero de mayor desarrollo tecnológico que lo que se lanzaron antes. Pero tampoco tuvieron un impacto significativo ni en las personas ni en la infraestructura. Entonces, la cuestión es decir, ¿es Israel inmune a los ataques de Irán? Este sistema de defensa compuesto por distintas capas, donde el domo de hierro es solamente una de las capas, donde participan el David Sling y donde participan los Arrow y donde participa también la Fuerza Aérea y donde han participado también aliados o países amigos de Israel para derribar misiles, cohetes, drones. ¿Es Israel inmune? No hay ningún sistema de defensa, menos un sistema de defensa antiaéreo, que sea inmune. Si yo tengo un sistema de defensa que es capaz de lidiar con 100 proyectiles, basta que le lance 101 para saturarlo y sobrepasarlo. Y creo, es una estimación personal, pero creo que el arsenal de Irán es bastante superior a la capacidad de Israel de defenderse. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿por qué Irán no ha lanzado más proyectiles de manera de sobrepasar las defensas de Israel? Bueno, la respuesta, si bien es cierto no la tenemos, podemos sacar algunas conclusiones, y es que estamos frente a una suerte de diálogo estratégico entre estas potencias, en la cual... Un diálogo a través de misiles, el Exacto, envío de exactamente. motosificar lo justo para no cruzar un límite, pero para marcar cierto un conflicto objetivo Claro. limitado. Pienso que Irán mide la reacción de tal manera de no obligar a Israel a que su reacción sea más allá de los límites tolerables para el régimen. Porque aquí lo mencionó Fernando, lo mencionó Néstor, es una autocracia, es un régimen autoritario cuya principal objetivo siempre va a ser no Israel, el mantenerse en el poder. Por lo tanto, cualquier cosa que suceda que ponga en riesgo el poder del régimen siempre va a ser evitable. Por lo tanto, insisto, este diálogo estratégico, y por eso están tan pendientes de cuál va a ser la reacción final de Israel. Israel se comprometió a responder, no hay duda que eso vaya a ser así. Estados Unidos también manifestó, el asesor de seguridad nacional, hizo presente, no sé, aquí va a haber respuesta, pero ¿cuál va a ser la respuesta? Es hoy día el dato en cuestión. Se habla mucho de que el objetivo sea el programa nuclear iraní, que es un objetivo de muy alto valor. Ahora bien, siendo así, y siendo, creo que para Israel, intolerable que Irán se convierta en una potencia nuclear, materialmente es muy difícil. Creo que el poder afectar el programa nuclear va más allá de las capacidades que hoy día tiene Israel. Dadas las experiencias que ha tenido Irán en su programa nuclear, con la destrucción de instalaciones, con los ciberataques a su Asesinato científico. el asesinato de científicos, la interferencia en el programa, lo ha disgregado en distintos lugares y lo ha metido bajo tierra. Y quienes tienen armamento como para poder afectar eso es Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba muy reacio a que escale el conflicto. Una operación de envergadura, de poder llevar aeronaves de alta tecnología hasta Irán y bombardear todos estos sitios y poder volver de manera segura, es una operación aérea mayor que sin el apoyo de Estados Unidos para Israel creo que es muy difícil o imposible que se desarrolle. Por lo tanto, lo que estamos viendo, este combate esta guerra en varios frentes, es lo más probable que siga ocurriendo. Irán tiene sus dos principales proxies, ¿cierto? Tanto Hamas como Hezbollah, debilitados, pero no desaparecidos, sobre todo Hezbollah. Hezbollah tiene un problema hoy día, que tiene un problema de liderazgo, porque
siguen progresivamente eliminando a sus líderes, tiene un problema de que está desgastado militarmente porque se le han destruido depósitos de munición, tiene un problema de comunicaciones, ¿no es cierto? Veíamos como los beepers y medios de comunicación se les han destruido, por lo tanto la comunicación entre ellos también compleja, pero además, si pensamos en que hay un conjunto de... A ver, la inteligencia israelita infiltró Hamas, creo que no hay duda de que ha sido así, la infiltración de la inteligencia ha sido muy profunda. Y hay una serie de líderes de Hezbollah que han sido asesinados, tampoco hay duda. Bueno, la duda es por qué hay otros que han sobrevivido. Entonces, además debe haber dentro de la propia organización desconfianza. Desconfianza de los que no han muerto, desconfianza de los medios de comunicación, desconfianza. Entonces, están en un problema que sin duda lo van a solucionar en algún momento y van a retomar su escalada de violencia hacia Israel. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Excelente análisis. Me gustaría poner sobre la mesa, en el foco, un elemento que todos han mencionado de manera más indirecta, pero que probablemente va a jugar un rol clave en los próximos meses y que tiene que ver con los rehenes israelíes que todavía están en manos de Hamas. Esa es una variable que para Israel se ha ido complejizando. Hoy lo que vemos es que dentro de Israel hay un cuestionamiento muy grande a la estrategia que ha seguido Netanyahu, ya que una gran parte de los israelíes clama por el regreso de estos rehenes y aparentemente para que esos rehenes regresen es necesario un acuerdo, como el que hubo de hecho hace algún tiempo y que permitió el retorno de cerca de 100 rehenes. Sin embargo, Netanyahu parece estar muy decidido en su estrategia de eliminar a Hamas y eliminar a Hezbollah, ¿no es cierto? Y no parece propenso a buscar un acuerdo, al menos en el corto plazo. Las manifestaciones en Israel han cobrado cada vez mayor fuerza, son cada vez más multitudinarias, y esta es una variable relevante, sin duda, porque, claro, ya no se trata de la comunidad internacional, de la presión que puedan hacer los grandes líderes, un Macron, un Biden, etcétera, sino que de la presión que Netanyahu tiene que soportar desde dentro digamos, del pueblo del país de Israel. Abro esta pregunta a cualquiera de los tres que se sienta más cómodo y lo podemos ir ya de una manera más desestructurada, ¿no es cierto?, sin seguir un orden. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de eso y cuál podría ser también si es posible, con todas las limitaciones del caso, una predicción de lo que puede pasar acá, del camino que puede seguir Netanyahu? A ver, en términos prácticos, la recuperación de rehenes se complica de manera casi terminal con la muerte de Ismail Haniyeh y el liderazgo político de Hamas que reside en Qatar. El liderazgo actual, Yahya Sinwar, que es un duro, digamos, que fue preso de Israel, fue liberado en un intercambio de prisioneros, es una persona que no está dispuesta a negociar a menos que sea en condiciones extraordinariamente favorables. Los dos elementos centrales que han sido esgrimidos, al menos a través de filtraciones, es que los israelíes exigen el control de un corredor entre Gaza y Egipto, el corredor de Netzarim, para prevenir que se vuelvan a construir túneles que le permitieron a Hamas construir su enorme arsenal de cohetes, etc. También, digamos, la presencia militar israelí dentro de Gaza, que eventualmente pudiera ser reemplazada por cascos azules. Eso es un tema que tiene mayor flexibilidad. Ahora, aquí hay un elemento que es fundamental. La guerra, a ver, nunca una victoria militar es definitiva por sí misma, es solamente un instrumento para conseguir algo que necesariamente es la paz política. El propio Clausewitz lo planteaba en el sentido que la victoria militar es una cosa y el estado final deseado necesariamente es político y es otra. En ese sentido, el estado final deseado que tiene Hamas es por el momento incompatible con el que tiene Israel, lo que significa que en términos prácticos, más allá de las presiones que pueda realizar la opinión pública respecto a la liberación de rehenes de los que no tenemos certeza cuántos quedan vivos, es tremendamente complejo negociar sobre una base en la cual no hay información clara.
Y ahí hay un segundo punto. Si Yahya Sinwar sigue vivo, cosa que es discutible, está en alguno de los túneles de Hamas en la ciudad de Rafah o en sus cercanías, en la base sur de la Franja de Gaza, y probablemente con una capacidad de mando y control sobre lo que queda de la capacidad militar de Hamas muy limitada. Por lo tanto, él no tiene probablemente, si es que, reitero, está vivo, una capacidad de información de decir yo tengo en este minuto, inventemos, 67 rehenes y una lista de nombres. Jamás no necesariamente los tiene todos tampoco. Exacto. Bueno, y además muchos de los rehenes han sido entregados a la Yihad Islámica Palestina, es decir, a otros grupos que operan ahí. Y han muerto por los bombardeos. Y han muerto por los bombardeos. Entonces, en ese sentido, hoy día no podemos pensar que Yahya Sinwar es un líder político que, como en la Guerra Fría, le suena el teléfono rojo, contesta y tiene toda la información sobre la mesa. Sino que es una persona que cumple un rol hoy día, me atrevería a decir, más simbólico que real, en términos de que la desarticulación militar de Hamas es bastante importante y, de hecho, al menos según el Institute for the Study of War, en las últimas 2 semanas, los ataques a tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza han sido llevados a cabo por la Yihad Islámica y no por Hamas, lo que tiende a confirmar el hecho de que las fuerzas militares que le quedan a Hamas, los restos de la brigada de Rafah, están concentrados más bien en la defensa de su liderazgo y de algunos núcleos vitales de supervivencia, más que realmente poder desarrollar operaciones ofensivas. En esa situación, yo tiendo a ser muy pesimista en términos de que no existiendo una contraparte creíble, que ni siquiera sabemos si existe físicamente, que a su vez no puede dar ninguna garantía de negociación y tampoco tiene la voluntad de hacerlo, la verdad es que es muy difícil buscar una liberación de rehenes porque no hay con quién negociarla. Perdón, y los últimos 6 rehenes que estaban a punto de ser liberados por fuerzas especiales israelíes fueron ejecutados después de obligarlos a filmar videos de despedida por sus propios guardias de Hamas, lo que significa que las posibilidades reales, vuelvo al conflicto mítico, digamos, vuelvo a la visión radicalizada, Hamas militarmente ya perdió, por lo tanto no tiene ningún estímulo para negociar. Sí, yo pondría un punto en que, siendo un conflicto muy poco convencional, y compartiendo con Fernando, obviamente, la necesidad de una salida política, y compartiendo nomás también que la luz en el horizonte se ve muy, muy lejana, pero no creo que la salida militar o persistir en el uso del instrumento militar vaya a conducir Totalmente a de la acuerdo. liberación de los rehenes. La liberación de los rehenes se va a lograr con parte de la presión militar, pero con el empleo de los otros instrumentos del poder nacional de Israel, el diplomático, el económico, el informacional, por cierto. Y esa suma de elementos es la que puede, en esta compleja y difícil, casi imposible situación, lograr el objetivo de la recuperación de los rehenes, que es lo que tú planteas. Pero la presión militar ha hecho lo que ha podido hacer, y cualquier ganancia va adicional a lo que ya se ha hecho, va a demandar un esfuerzo muy grande, con muy pequeñas posibilidades de tener un éxito en esta idea, obviamente en este gran objetivo que es recuperar a los rehenes. Entonces, sin duda que por muy difícil que parezca, y por muy distante, estoy completamente de acuerdo con Fernando, por muy distante que estén las posiciones, muy difícil que a través de la presión militar se llegue a lograr la liberación del resto de los rehenes, los que estén vivos o los que hayan fallecido. No, El instrumento militar no es suficiente en este. es la última herramienta que le queda a Hamas para reclamar un pequeño trocito de victoria. Aún los tenemos. Es decir, no tienen ningún estímulo para cederlos, a menos, ¿qué se les va a ofrecer? Abandonar Gaza como lo hizo la OLP el 83 Beirut, que marcó la decadencia de alguna forma de la OLP como gran líder de los movimientos de resistencia palestinos. Entonces, la verdad es que, y además el conflicto creció masivamente, se extendió masivamente, y los rehenes trágicamente se convirtieron en solamente un factor relevante de uno de los 7 frentes. Por lo tanto, trágicamente se trata de personas que están viviendo el infierno en la tierra y para los cuales las expectativas son
muy bajas, digamos, de poder salir bien y vivos de este proceso. La mejor alternativa que tienen por delante es un cautiverio de años. Ignacio, no sé si quieres Sí, agregar o sea, algo sobre este punto. yo creo que es verdad que militarmente puede haber perdido Hamas, pero lo que sí sabemos es que cuando perdió la Organización por la Liberación de Palestina, después se transformó en la Autoridad Palestina y ahora están gobernando Cisjordania, o lo intentan. Por política. Y además yo creo que hay que hacer un punto acá, que además tanto Marcelo como Fernando saben más de esto porque están más vinculados con los estudios militares, pero hay dos culturas estratégicas distintas peleando acá. Israel y Estados Unidos entienden la guerra de una forma, Irán la entiende de otra. Hamas la entiende de otra. No son suicidas, son escatológicas, creen en una visión escatológica como muchas personas, pero no son, Son decisiones pero racionales. son absolutamente racionales. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que sabe Irán, a diferencia de Israel? Sabe cómo desangrar a Estados Unidos en Irak. Logró después de 20 años que saliera corriendo a Estados Unidos, que intentaran modificar el régimen, votaron a Saddam Hussein, le hicieron construir una estructura denominada neoconservadora o como fuere, y eso terminó en ¿qué? En el desmembramiento del régimen de Hussein, y poco años después Irak se transformó en un polvorín de milicias, todos con intereses contrapuestos. ¿Y qué es lo que pasó? Irán vio en esa fractura una posibilidad de fomentar la lucha sectaria entre los suní y los shia, y eso hizo que, entre otras cosas, Estados Unidos sistemáticamente comenzara a desangrarse tal como se desangró en Afganistán. Vietnam en contra de las milicias de Ho Chi Minh, que no eran marxistas-leninistas, eran primero nacionalistas. Sacaron a los franceses, sacaron a Estados Unidos, tal como lo hizo Afganistán contra los soviéticos en el 79, del 79 hasta el 88, 89. Entonces, sí, efectivamente Hamas está militarmente destruido, pero si es que alguien cree en su sano juicio que eso no lo Previó. ¿Previeron? ¿Se dice así? Sí, está bien. ¿Previeron? Perdón. Si es que no lo previeron, yo creo que estaría equivocado el que cree eso. Porque si es que yo voy a atacar al Estado de Israel, a la potencia militar más grande del Medio Oriente, voy a secuestrar personas, voy a hacer un acto de atrocidad, que es un acto comunicacional también, muy similar a lo que hacía el Estado Islámico cortando cabezas en alta definición, transmitidas en vivo, quemando pilotos de la Fuerza Aérea Jordana en una jaula con combustible mientras lo podíamos ver por internet. Eso es un método de comunicación radical de esta era, del siglo XXI. Entonces Hamas hizo lo mismo, replicó eso. Es la nueva vanguardia, siempre le gusta hablar de la vanguardia. Y la vanguardia tiene una propuesta comunicacional. Y esa propuesta comunicacional es violencia jugando Call of Duty. Esa estrategia, esas distinciones estratégicas, Irán sabe que esta guerra no se va a solucionar en 25 minutos, pero tiene una visión un poco más a largo plazo. Saben que como son menos poderosos económica, militarmente, tienen que modificar su cultura estratégica para darse cuenta cómo pegarle al fuerte no utilizando las mismas armas. Ahora, Hamas puede ser que termine expulsado de la Franja de Gaza, completamente fracturado, desvinculado de los cataríes, desvinculado de los hermanos musulmanes, lo que fuere. Hezbollah puede pasar lo mismo, pero estos ciclos se repiten una y otra vez, y esa estructura ideológica se va a mantener, y la furia en contra de la ocupación territorial, del discurso postcolonial, de la independencia, de la causa palestina, va a seguir nutriendo a estos grupos que tienen otras agendas y eventualmente podrían resurgir. Entonces, si me preguntan a mí hacer una predicción, la verdad es que soy súper malo haciendo predicciones y siempre me equivoco. La otra vez en clase me pasó que un alumno me comentó, porque había leído en las noticias durante clases que supuestamente el Estado de Israel había matado a Hassan Nasrallah, y yo le dije, no, eso debe ser una noticia falsa, Hassan Nasrallah es inmortal. Broma, ese mismo día lo mataron. Entonces yo soy malo haciendo predicciones, pero A todos nos pasa lo mismo. lo que sí podemos hacer los que tenemos entrenamiento histórico, que hemos estudiado historia, es que siempre decimos, miren, sirve este ejemplo. ¿Y cuándo sirvió antes? Sirvió, por ejemplo, ¿por qué fue el 7 de octubre el ataque? Fue el 7 de octubre porque el 7 de octubre de 1973 el Egipto de Anwar al-Sadat invadió la península del Sinaí sorpresivamente para obligar a Israel a negociar la restitución de la península del Sinaí después de la guerra de los 6 días. Entonces fue de nuevo tocar la puerta el 7 de octubre y decirles de nuevo, los pillamos volando bajo y de nuevo les ganamos. ¿Y eso qué es lo que es? Es un discurso que lo que quiere hacer es hacer reaccionar el Estado de Israel. Y esa es
¿cuál fue una de las consecuencias más importantes? Bueno, varias, pero una de las consecuencias políticas de la guerra del Yom Kippur. Fin al gobierno de Golda Meir, una imagen política extraordinaria en Israel, fin del Ministerio de Defensa de Dayan. Moshe Dayan, uno de los generales más extraordinarios de la historia de Israel, que se entrenó con los británicos en movimientos de contrainsurgencia, con Ord Wingate en Palestina en la década de los 30. Y esa figura que parecía ser imposible de corromper, El fin de los históricamente pioneros. hablando, cayó. Claro. Entonces, Netanyahu sabe eso. Y Netanyahu va a mantener la guerra viva porque si es que el día después, cuando se firme la tregua, los israelitas van a ir a votar y lo van a sacar. Van a pasar Y, la cuenta. y él quiere quedar en la memoria como el señor seguridad, que ya no fue, Que o como ganó. el gran primer ministro, como el nuevo Rabin, a pesar que Rabin era otra, o como el nuevo Ben Gurión, y no lo va a hacer. Entonces está firmando al poder, y eso lo obligó a negociar con la extrema derecha radical, que no se parece a la derecha latinoamericana, es otra derecha. Conservadora religiosa. Claro, que piensa en otras dimensiones. Y está ahí afirmado, y eso eventualmente, Irán está viendo esto. Irán va a decir, bueno, si es que nosotros logramos hacer que Netanyahu caiga y que llegue un gobierno de otra índole, que el Knesset se reestructure y que el Ejecutivo esté en manos, por ejemplo, de los laboristas, cosa que difícilmente pasa porque la izquierda está muy debilitada en Israel, eso es una victoria también, que probablemente las consecuencias van a estar en los próximos 15 o 20 años. Y entre medio no nos olvidemos de las monarquías del Golfo, que también tienen una agenda y que son los nuevos articuladores de ese proceso. Bin Salman, que tiene 36 años, 37 años, el rey de Arabia Saudita, dio una conferencia de prensa, o sea, una entrevista hace pocos días atrás, y le preguntaron, bueno, ¿qué usted opina de la posibilidad de que Irán construya una bomba nuclear? Porque además son vecinos, comparten el Golfo Rivales Arábico o geopolíticos. Pérsico. No da pie, ese fue uno de los primeros... durante el gobierno de Bachelet I, Michelle Bachelet viajó a Arabia Saudita en una visita oficial y dijo que estaba muy contenta de estar en el Golfo Pérsico. Y se le Y le respondió. llamaron la atención inmediatamente y dijeron, este es el Golfo Arábico. Y Entendámonos. esos dos están al frente. Y Arabia Saudita dijo, bueno, si es que Irán tiene una bomba atómica, no me queda otra que tener una bomba atómica. Ahora, otra nota al pie. 1973, la guerra del Yom Kippur, terminó con el bidón de petróleo 400% más caro. 1973. Cuando los países árabes dijeron, bueno, ¿cómo hacemos temblar a Occidente para que presione a Israel para que negocie la restitución del Sinaí? Subamos el precio del petróleo. Hoy, le pregunté a unos alumnos en clase ayer que en un curso de Medio Oriente, les dije, bueno, pídenle a ChatGPT, que es lo que tienen en sus computadores abiertos todo el día ahora, pregúntenle, háganle buenas preguntas para tener buenas respuestas. Y una pregunta fue, bueno, simulemos cuál sería el precio del bidón de petróleo si es que Irán, o sea, si es que eventualmente hubiera una guerra convencional que no va a haber, por lo que decía Marcelo, no hay fuerzas expedicionarias, es otro tipo de guerra esto. Bueno, pero si la hubiera, si esto subiera de temperatura, el barril de petróleo subiría de los $78, creo que está. No, perdón. 82, creo. 82 a más de 250. Entonces yo les dije, bueno, lo estoy tratando de explicar esto para que se den cuenta que a pesar que estamos en la absoluta periferia histórica, geopolítica, emocional en América Latina, no sé si emocional porque hay comunidades de ambas, tanto de comunidades judías, comunidades palestinas en Chile muy grandes, Activa. por lo tanto se vive aquí muy, muy marcadamente, pero una periferia geográfica. Nosotros estamos estudiando, entre comillas, turismo académico acá. Y yo les dije, bueno, ¿cómo les va a impactar esto? Si sube el bidón o sea, el barril de petróleo a 4 veces el precio, no solo sube la benzina, sube todo. Porque además nosotros compramos petróleo en dólares. Va a subir el dólar. Entonces vamos a tener que gastar más plata para tener pan más caro, para tener transporte más caro, y eso es lo que está movilizando a una de las partes importantes que están comprometidas con no escalar. Estados Unidos, los iraníes saben eso, los chinos saben eso. Los chinos le compran el 20% de su producción de petróleo a Irán. ¿Ustedes creen que los chinos van a estar muy contentos si es que comienza una guerra y les sube el precio del petróleo cuando están compitiendo con Estados Unidos? No, sí, realmente Ahora, entre importante medio la busquen cantidad rehenes. de variables involucradas. Un punto de lo que mencionaba Ignacio es que es cierto, están todas estas observaciones cruzadas, pero no hay que olvidar que Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos en Irak, Estados Unidos en Afganistán, no era un problema existencial.
En el caso de Israel es un problema existencial, o por lo menos así lo percibe la sociedad No, no, sí, israelí. concuerdo, Por lo tanto, concuerdo, pero me refiero no, a la cultura no es, estratégica militar. no es lo mismo, no es lo mismo en la propia sociedad y en los líderes y en las Fuerzas Armadas, en esta suerte trinitaria, el enfrentar un conflicto en Vietnam, que es lo que está Sin viviendo duda. hoy día el pueblo israelí. Un último mira. punto en eso, que es que, como bien mencionaban, los grupos islamistas y los grupos radicales, tanto palestinos como islamistas en general, tienen gran capacidad de reconstruir su instrumento militar y por lo tanto no temen perderlo. Si bien Yahya Sinwar y el liderazgo formal de Hamas está aislado en Gaza hoy día, sigue la Shura, el Consejo, en Qatar. Por lo tanto, la destrucción del aparato militar de Hamas en Gaza no es el fin de Hamas. Es que son estructuras, En la estructura no de son mando estados, y control permanece. Lo mismo ocurre con Hezbollah. Se puede degradar su capacidad militar. La OLP reconstruyó 4 veces su capacidad militar. Los fedayines en Jordania, la destrucción de septiembre-enero en Jordania nuevamente, la OLP en el Líbano en los 80 y finalmente, como mencionaba Ignacio, resucita políticamente como la autoridad palestina con Mahmoud Abbas, hipercorrupto, todo lo que se quiera, pero ahí está a sus 88 años en la Mucata, en Jordania. Hoy día la resurrección de estos grupos está garantizada. Lo que estamos viendo hoy día más bien es un conflicto en el plano inmediato, en el sentido de construir un nuevo, y aquí disculpen el término técnico, pero un nuevo consenso implícito de coexistencia, en el cual es una muñeca rusa, una matrioshka. coexistencia violenta. Exacto, es decir, tener distintos acuerdos de coexistencia en cada uno de los frentes, dentro de los cuales la gran escena es la capacidad nuclear iraní. Y termino con una cosa, el programa nuclear iraní es extremadamente peculiar. Al contrario del iraquí, el libio, el sirio, etc., no lo compraron afuera, sino que aprovechando el enorme sistema universitario iraní, es un proyecto Manhattan, lo han manejado ellos desde cero hacia arriba. Destruir toda la infraestructura y al mismo tiempo matar a los cerca de 2.500 científicos clave es imposible. Lo que se puede hacer es retrasar. Hoy día la Agencia Internacional de Energía Atómica plantea que tienen 60 kilos de uranio enriquecido. El paso, como bien mencionaba Marcelo, de tener 60 kilos y un experimento de física y química del tamaño de esta sala, que detone con un kilotón, a tener una bomba weaponized, es decir, convertida en un arma arrojable, es lento, no tanto, pero lento, y lo que podría tratar de hacer Israel hoy día es retrasar eso, es ganar tiempo, pero no es eliminar la capacidad nuclear iraní. Por lo tanto, el escenario, trágicamente, nos vamos a tener que reunir varias veces más, probablemente dentro de los próximos 5 a 10 años. Probablemente. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando, pero de todas formas, si es que hubiera una pregunta, tenemos 5 minutos para una pregunta del público, no dejar, digamos, fuera esa oportunidad de... Aquí, a ver. ¿Cómo afecta las elecciones de Estados Unidos si sale Harris o sale Muy Trump a Israel? Excelente pregunta. Era algo, lo tenía en el apunte, no lo planteé por la falta de tiempo, pero me parece excelente que haya salido por parte del público. En términos Estimados. prácticos, no demasiado. En términos de que el Congreso... A ver, Estados Unidos, la política exterior se define de manera coordinada entre el Senado y el presidente de la República. El presidente no tiene una autoridad absoluta como puede tenerlo en el caso chileno. Por lo tanto, la verdad es que las redes estratégicas que ha construido el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, son tan profundas que un liderazgo incluso disruptivo claramente no lo alteraría. El otro tema es que desde Barack Obama los norteamericanos trabajan en un esquema muy complicado, una verdadera trampa en la que se han metido, que se llama la definición de las good wars y las bad wars. Obama había definido Afganistán como la guerra buena e Irak como la guerra mala. En este momento Trump define Ucrania como la guerra mala y apoyar a Israel como la guerra buena. Y Biden, Kamala Harris, si continúa, digamos, el gobierno Biden, probablemente va a seguir el mismo proceso. Por lo tanto, la verdad es que no se ve un cambio estratégico en ese sentido mayor. Otra cosa es, como bien mencionaba Ignacio, el rol que va a tener China en esto. China ha estado extremadamente callada, tiene una enorme cantidad de picas clavadas en Flandes, digamos, en este conflicto, le compran el 20% del petróleo, también es el comprador en este momento el 40% de la producción rusa. El OBOR quedó cortado, la franja y la ruta quedó cortada por el conflicto ucraniano,
Xi Jinping está complicado en este momento, tiene una crisis económica interna y tratar de actuar en este conflicto puede compensar los distintos retrocesos que ha tenido en el escenario internacional. Pero la política exterior china no actúa en cumbres, no actúa con declaraciones, sino que actúa de manera soterrada y subterránea. Entonces, probablemente cuando veamos alguna acción, va a haber que revisar cuál ha sido el movimiento del canciller chino. Pero probablemente esto va a ser parte del iceberg, de los 9 décimos que están debajo del agua y no de la puntita que vemos arriba. Sí, el contexto, el orden internacional que hoy día, con el que hoy día vivimos está en transición y históricamente un orden internacional en transición tiene mayor conflictividad. Es inestable estructuralmente. Es inestable. Por lo tanto, la elección en Estados Unidos obviamente es trascendente y va a afectar de alguna manera a Israel, pero quizás no tan directamente, porque el mundo que dejó Donald Trump cuando entregó el poder lamentablemente ha cambiado bastante en estos últimos años, en algunas relaciones. Rusia está más cerca de China y más dependiente de China. Irán estableció una relación o restableció o potenció la relación con Rusia, pero ya no en esa dinámica de hermano mayor a hermano menor, sino que hay una dependencia rusa de ciertas armas iraníes. Por lo tanto, las relaciones han ido cambiando y yo no me atrevería a decir cuánto ni cómo, pero va a afectar. Yo creo que si es que es más bien un problema de cuánto tiempo ganamos. Porque si es que, primero depende mucho el conflicto de cómo se maneja la elección. Y en algunos swing states en Estados Unidos podría ser que ciertos electores que están incómodos con el gobierno demócrata, o que tenderían a votar demócrata, dejando de lado lo importante que es la economía, pero que hubieran estado dispuestos a votar por Kamala Harris, no lo harían solo por el hecho de que Biden le comprometió cuerpo y alma al Estado de Israel. A pesar que no tiene una buena relación con Netanyahu, pero Biden se reconoce como un sionista comprometido. O sea, él cree en el proyecto del Estado de Israel. No sé cuál será su distinción. O sea, él supongo, en la creación de los 2 estados, pero es un poco difícil leer qué es lo que Biden. No es lo mismo Kamala Harris, que en el discurso cuando recibió la Nominación. dijo que ella creía en la autodeterminación, en fin, que es el discurso un poco para movilizar algunos votos, pero no sé si en los estados que importa. Pero el punto es el siguiente: durante Trump, él determinó unilateralmente mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y eso fue un cachetazo en la cara, sobre todo a la autoridad palestina, que cree en que su capital tiene que estar en Jerusalén Oriental. Si ustedes si tienen la suerte de viajar a Israel alguna vez y pueden cruzar a Cisjordania, les recomiendo que vayan a Ramallah, que es la ciudad que está al otro lado del muro. Y en Ramallah está la Mucata, que es el centro de la autoridad palestina. Y en la Mucata está la tumba de Arafat y hay un haz de luz. Y ese haz de luz está apuntando hacia Jerusalén Oriental. O sea, ellos entienden el mundo a partir de la creación. Al-Quds. Y Al-Quds significa Jerusalén. La Santa. Y esa es la tercera ciudad santa, Meca, Medina, Jerusalén. En ese orden, o sea, apuntan hacia Haram al-Sharif, hacia la explanada de las mezquitas. Y entonces, si es que yo muevo la embajada, digo, bueno, ahora yo reconozco como Estados Unidos que Jerusalén es la capital única e indivisible, como lo autodeterminó el Estado de Israel en 1950. Por lo tanto, no creo en la división de oeste, ciudad antigua, ciudad nueva. Eso es lo primero. Y lo otro, durante la administración de Obama, que su política internacional no fue brillante. Fue muy... Un eufemismo elegante. Sí, fue mucha línea roja. Sí, fue un problema, pero sí hay que darle algo. Probablemente la visión que había en el Departamento de Estado, Estados Unidos sufre un proceso han sacado muchas mentes muy buenas del Departamento de Estado y lo han deshabitado, han potenciado mucho el Departamento de Defensa, y eso tiene que ver con un proceso de transición estratégica. Entonces, la diplomacia estadounidense está un poco debilitada en ese sentido. Y prima mucho el interés de los gobiernos de los próximos 4 o 8 años. Entonces, ¿y qué es lo que hizo Obama? Obama mandó a Kerry, a su secretario de Estado, a negociar el famoso JCPOA, que es el Joint...
no me acuerdo. Tampoco me acuerdo. El acuerdo nuclear con Irán para reducir su eventual producción de bombas nucleares. Dijeron, bueno, vamos a permitir que la Comisión Nuclear Internacional ingrese a Irán, vamos a destapar esto y ya, van a tener energía nuclear, pero no van a tener armas. Ahora, ¿qué es lo que hago con eso? ¿Confiar en los iraníes que no van a tener armas? Por supuesto que no, porque ellos quieren tener uno como una herramienta de disuasión. Lo que sí voy a hacer es ganar tiempo. Y si gano tiempo, eventualmente puedo hacer algo que yo, si fuera Kamala Harris o su asesor, no lo soy, pero si lo fuera, yo le diría, mira, hay que potenciar eso porque Trump, ¿qué es lo que dice? Durante mis 4 años no hubo guerras así. Y no van a ver cuando yo llegue. No hubo guerras así porque tuvo suerte. No porque Hamas haya dejado de atacar pensando que Trump era el mejor negociador del mundo. Eso es mentira. Entonces, ¿qué es lo que debieran hacer los demócratas, creo yo? Es decir, nosotros vamos a potenciar, lo que pasa es que es muy difícil negociar con Irán y decir, bueno, vamos a darle energía nuclear sabiendo que financian al movimiento de resistencia islámica. Pero si pensaran fríamente, podrían decir, bueno, vamos a retomar la discusión nuclear, vamos a levantar las sanciones y eso eventualmente podría incentivar a Irán a ordenar tanto a Hezbollah como a Hamas a bajar la intensidad. Porque si es que Irán se siente presionado, como estuvo durante el gobierno de Trump con muchas sanciones, va a encontrar los brazos que eventualmente le pueden atacar a lo que los mismos iraníes, el régimen, perdón, denomina el gran Satán o el pequeño Satán. Y el gran Satán es Estados Unidos y el pequeño Satán es Israel. Entonces, si yo eventualmente no tengo ningún incentivo para negociar con ellos, hago la guerra como lo suelo hacer, con mis proxies. Con Hezbollah, con Hamas, con los Houthis en Yemen, que además controlan el paso por el, por el sur del Mar Rojo. ¿Cómo se llama que dicen los médicos? Pronóstico reservado. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Por favor.